Buenas tardes, día político por TSI. Gracias por su fidelidad. Ya estamos en nuestro horario habitual, aquí en TSI, 6 en punto de la tarde. Saludos a mis invitados. Quiero saludar primero a don Carlos Urbizo, analista y empresario de la zona norte del país. Esa sonrisa es característica de usted, ¿verdad, don Carlos? Usted vive la vida a plenitud. ¿Ah? Absolutamente, ¿verdad? Es que los momentos de llorar son muy cortos y no son aquí, son en otro lado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Sí, ¿verdad? Y pues, como estoy más lejos, soy el primero que saludó, porque claro. tarda más en llegar el saludo. Y vamos a analizar el tema de los políticos, que eso es lo que Con causa gusto, mucho dolor, llanto, tristeza y enojo a la mayoría de la población. Saludo aquí al abogado exactamente. Leonel Núñez, abogado constitucionalista. ¿Cómo está? Aquí, licenciado Matute, saludando a don Carlos Urbizo, allá hasta esa bella ciudad de San Pedro Sula. Pues aquí listos pues, para poder dar nuestro criterio sobre algunos asuntos que están pasando y que visualizamos que podrían pasar. Así que aquí estamos listos. Perfecto. Póngame el video, producción, por favor, de lo que pasó anoche en el Congreso Nacional, cuando un diputado nacionalista, el diputado Portillo, intentó darle al presidente del Congreso una moción exhortativa donde se incluyera un artículo particular que diese a conocer el incremento salarial para el sector magisterial y también al gremio médico. Sin embargo, el diputado Bartolo llegó, le arrebató de la mano al presidente Redondo el proyecto y lo partió en 3, 4 y 5 pedazos, las hojas de papel. Y esto provocó lo que usted mira en pantalla, que ya es de amplio sabido a nivel nacional e internacional. ¿Cómo calificar el accionar de la clase política en el Congreso Nacional? Comienzo con usted, don Carlos Urbizo. Pues mire, siempre es censurable, pero verdaderamente que a mí no me sorprende que sucedan cosas como estas. Las he visto en el Congreso de Rusia, de Japón y aún de Europa. Es Sí. lamentable, pero existe y deberíamos de ponerle un poquito más atención al tema y por qué suceden este tipo de cosas, más que condenar algo que todo el mundo condenaría. Yo creo que ellos mismos lo condenan, los mismos diputados, de que hayan podido pues llegar a ese punto de tener ese zafarrancho que tuvieron. Mire, es que esto ya se había vivido, pues, en el Congreso anterior se daban estos zafarranchos en el Congreso por parte de los diputados. Ya me imagino aquella gente que votó por estos diputados, que confió en ellos darle el voto porque creían que iba a existir un cambio. Pero nos encontramos con la misma música, con el mismo baile y con el mismo son de los políticos, Leonel. Mire, realmente es vergonzoso poder ver que nuestros representantes, los padres de la patria, hagan este tipo y en Navidad, que es una época de amor, de paz y de muchas otras cuestiones positivas. Sí, Sin embargo, creo que la falta de respeto de parte del diputado Bartolo a llegar y tomar una atribución y totalmente incorrecta, pues no es de un parlamentario, no es de una persona educada. Igualmente yo he visto debates en donde se han ido a golpes en otros países, en México, allá en España, en China, en Japón. Sin embargo, eso no quiere decir, porque se han visto allá, es que aquí en Honduras también tienen que darse. O sea, no deben darse realmente. Y no deben darse por circunstancias que ni siquiera son motivos como para poder seguir a golpe, como por ejemplo sé que pasaron en los años 80 en Honduras, cuando un presidente se quiso quedar, como pasaron en otras cuestiones más. Sin embargo, reitero, es vergonzoso lo que ha pasado. Creo que los diputados deberían reflexionar en su accionar, porque son ejemplos, ellos son ejemplos para la misma gente que lo está siguiendo a ellos. El correcto. mensaje que están dando ellos de que se enfrenten al golpe de ambos partidos. Ahora, pero yo creo que no debemos de descuidarnos de los grandes temas de país, don Carlos Urbizo Así y es. abogado Así. Núñez. A mí que no me vengan con cuentos ni que me vengan a decir que hay que entretenerse con estos temas. No, hombre, hay que ver las cosas como son. Viene una Corte Suprema de Justicia que hay que escogerla y que tiene que salir los 15 magistrados sí o sí, de lo que mande Junta Nominadora. Y que no se vayan ahí los políticos dar este tipo de show, don Carlos Urbizo, y bajo la mesa o tras las cortinas poniéndose de acuerdo para ver a quiénes quieren meter como magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia. Bueno, los que tenemos la cabeza menos caliente no le vamos a poner atención a eso y no nos van a distraer. Sí, Lo que sucede, don Ramón, y por enésima vez lo voy a decir, es que nosotros tenemos un sistema que produce precisamente eso. Este sistema que produce pobreza, falta de empleo, violencia, impunidad, corrupción y todos los males que tiene, es el sistema que los produce. Y mientras no se cambie ese sistema, tenemos que meternos en la cabeza, los resultados no van a cambiar, por Dios.
Yo no sé cuándo va a entender el pueblo. Ninguno de esos diputados los representa, o ustedes ni a mí tampoco me representan. Ellos representan a los dueños de los movimientos que los colocaron en las planillas para que fueran precandidatos y eventualmente candidatos a los puestos que ahora tienen. Entonces nosotros les valemos nada, madre, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Y ese presupuesto que están discutiendo, que no pueden aprobar, no sabemos nosotros por qué. Tenemos que ser puntuales en lo que estamos queriendo que hagan y lo que están pretendiendo hacer. Abogado. Mira, realmente sí, es parte de un show mediático que han tenido ellos desde hace meses atrás. Uno, el primer show mediático es enfrentarse al partido de Salvador Narrala para poder liberarse el compromiso con el PCH. Sí. Otro que estamos viendo es el hecho de que prácticamente el asesor presidencial es el que va a negociar, por decir así, con los diputados del Partido Nacional. Un hombre que tiene la capacidad de poder sentarse con los nacionalistas y llegar a acuerdos. Entonces, eso es lo que están buscando. Mire, el verdadero origen es la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, que son los que necesitan mayoría calificada. Correcto. Sin embargo, no descartamos de que algunos diputados de Libre no entienden esa agenda y cada vez que le dan el micrófono, lo que se dedican es insultar a la oposición que necesitan los votos de ellos. Entonces, ahí es donde nosotros de pronto nos confunden en cierta manera, porque sabemos de que existe un grupo del partido del gobierno, de diputados, que no está todavía conforme con el gobierno. Y este grupo de 20, 23 diputados de Libre, si se suman a los diputados del Partido Liberal, Nacional y PCH, hoy sí pueden ellos lograr una mayoría calificada para elegir los 15. Ahora, no descartaría que dentro de esa jugada esté el mismo asesor presidencial para poder tener los 15 que él quiere. Don Carlos. Pues es que le repito, el sistema permite que sucedan estas cosas como nombrar un coordinador que va a ir a negociar con el Congreso. Óigame, esa cuestión es una aberración horrible, es que es una ofensa y una burla si el sistema fuera legítimo. Pero como el sistema no es legítimo, entonces no es ninguna ofensa, es algo que debe de suceder y que puede suceder por todos los intereses cruzados que hay. Yo no sé, aquí está el abogado, por favor que me corrija. ¿Es posible tener un Estado de Derecho cuando no hay democracia? No, Disculpe que yo le esté preguntando ahorita, pero es que es lo que yo ando diciendo, pero nadie me contradice. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes. Estos gobiernos de Honduras y todo el resto de Latinoamérica son presidencialistas. Lo que el presidente quiere, el presidente obtiene, y si no lo tiene por las buenas, por las malas, si no lo premia, lo va a castigar. Y lo puede premiar también con dinero, con puestos y esto y el otro. Entonces, no es posible. Tenemos que hacer estos cambios profundos y dramáticos en la ley electoral para que el pueblo llegue a tener el poder que jamás ha tenido. Por 201 años no ha tenido el poder ese soberano, que dice que el soberano aquí, que el soberano allá. Lo utilizan para que se crea que está representado, pero la verdad es que no hay ninguna representación del pueblo ahí. Ya pasó un año y no ha habido ninguna reforma electoral. Ya fue un año. Así es. Desde ahí estamos viendo que la clase política quiere mantener el mismo status quo. Y la responsabilidad que hemos tenido viene desde la opción B para acá. Bueno, yo tengo que ir a la pausa. Yo le digo a mi auditorio, yo le digo a Honduras, no se deje llevar por estas cosas que pasan en el Congreso. Esté atento. Usted, amigo televidente, esté atento de cómo negocian la Corte Suprema. ¿Cómo van a negociar el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Cómo van a negociar el Instituto Hondureño de Acceso a la Información Pública? Esté atento cómo van a negociar para el nuevo fiscal adjunto y general del Ministerio Público. Esté atento cómo van a aprobar ese presupuesto general de la República. Si va a existir o no capacidad financiera. 45,000 millones de lempiras, que hay que buscarlos como dé lugar, con endeudamiento interno o externo. Estas son las cosas que tenemos que poner mucho ojo y oído los hondureños. Vamos a la pausa. Bien, abogado Núñez, hablemos de estos distractores, por favor, porque hay que evitar estos distractores para los verdaderos temas de país. Mire, hay una reserva que se tocó del Banco Central que no sabemos si ya se devolvió. Es otro tema. Los 50,000 millones de Los 50,000 millones no sabemos si se devolvieron otra vez al Banco Central o no. No sabemos en qué se fueron utilizados realmente. Entonces, hay otros temas, como usted dice, que por ejemplo la inseguridad que ahorita tenemos. Mire, hubo un gran operativo, se capturaron 20 jóvenes y 18 salieron a libertad al día siguiente. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa operatividad? Entonces, estamos viendo esto. Y lo otro es
que la democracia en Honduras solamente está en el papel, pero realmente existirá una verdadera representación de parte del pueblo en aquellos que están en el poder actualmente. Ahí donde estamos viendo que no, porque no los miramos realmente actuar. O los miramos, mire, tenemos un año viendo un circo en el Congreso, un año viendo un circo a nivel de todos los poderes, un poder judicial totalmente paralizado, que no sabemos hacia dónde está tirando. Entonces, hasta en eso da Ahora, pena. mire lo que le preguntó don Carlos Urbiza a usted. ¿Puede existir un Estado de Derecho sin democracia? ¿O puede existir una democracia sin un Estado de Derecho? Yo le consulto a usted, don Carlos Urbizo, porque usted es un hombre que conoce a profundidad la política en el país. Han existido muchas denuncias. Don Nelson Ávila dice que a él lo dejaron fuera varios candidatos a diputados que él tenía que fueron electos. Es decir, la cúpula de los partidos políticos se ponen de acuerdo a quién van a enviar al Congreso como diputados. Así es. Óigame, don Ramón, don Leonel, a mí no me sorprende nada Ajá. de lo que sucede. Me puede sorprender a mí que un palo de mangos dé mangos. Claro que no, si es lo que debe dar. Entonces, ¿qué me va a sorprender a mí de este sistema? ¿Cómo le va a poner usted a un sistema que no es democrático reglas democráticas? ¿Cómo le va a poner usted las reglas del fútbol al tenis o al golf o lo que sea? No se puede. Cuando diga eso es contra la comunidad. Yo tendría prohibido, así como en China, de referirse a este sistema como democrático. Prohibido, porque no existe ni ha existido en 201 años. Repito por enésima vez, ningún país democrático, y eso es básicamente el primer mundo, tiene un perfil como lo tiene Honduras, Nicaragua, Costa Rica, en Latinoamérica. Permítame, don Ninguno, Carlos. estamos a la cola. Don Carlos, Siempre, pero desde el por 80... 201 años. Don Carlos, permítame. Pero desde el 80, 81 elecciones, hemos dicho que vivimos en una vida democrática en Honduras, hasta las elecciones Perdón, del 28 de noviembre del año pasado. pero es que, óigame, yo tengo una pluma aquí, ¿quiere decir que yo sé escribir? No, tengo una pluma. Entonces, ir a votar significa democracia. Absolutamente que no. Yo le pregunto, retóricamente, ¿hay democracia en Cuba? Ahí van a votar. Fidel Castro dijo, solo un partido se necesita. Y ahí está todo el mundo, ¿verdad? En Corea del Norte hay democracia. No, ahí van a votar. En China, en Irán, donde usted quiera. Eso no es un elemento de la Pero democracia. es lo que, Pero aquí don está Carlos, torcida. pero Porque, es lo que tenemos, don Carlos, es lo que tenemos ahorita. bueno, Entonces, es lo que hay que cambiar, fortalecerlo, ¿cree usted? pero precisamente eso es lo que cambiar. O sea que yo creo que una gran función de los medios no es estar hablando de los efectos, sino que de la raíz. Y la raíz es la falta de democracia, la falta de poder soberano, que después de nosotros depositar un voto tengamos voz, pero no nos escuchan a nadie. Yo le agradezco que aquí ustedes me invite y hablo y hablo y hablo y hablo, y algunos dicen, mira, andas en quijotadas. Y es un Bueno, gusto pues, tenerlo, hombre. Es un gusto tenerlo. Pero, Permítame, pero lo que pasa es que ahí miro en su escritorio, miro a Don Quijote, ¿verdad que ahí lo tiene? Mire, está lleno de Quijotes. Mire, está lleno de Quijotes. Mírenlo allá, ¿ves? Todo lleno de Quijotes. En el jardín interno de mi edificio tengo un Quijote que es más grande que usted. Altísimo. Bueno, no, mire, es que también lo que me preocupa es que don Carlos Urbis es un hombre con mucha experiencia. Claro. Y que ha estado en política hace muchos años, porque seguimos su trayectoria, no de ahorita, no que desde que estábamos hipotes. O sea, prácticamente usted me está mandando a que vayamos hasta 1826, Ajá. cuando nos independizamos de México. O sea, usted quiere que seamos nuevamente una colonia mexicana para decir que estamos en un Estado de Derecho, porque en Honduras realmente claro no existe el derecho desde 1826. Así es, correcto. Óigame, le voy a recordar a usted el primer fraude electoral que se cometió, hablando de elecciones, don Ramón, fue en la primerísima elección que hubo en Centroamérica. Los dos candidatos eran Valle y Manuel José Arce, otro gran hombre de El Salvador. Entonces, en el tiempo aquel era la elección exactamente igual como es Estados Unidos, con votos electorales X número por cada estado. Había 82, descalificaron a 3, quedaron 79. Y entonces, cuando van a contar los votos, Valle tiene 41 y dice, Valle, ya gané, soy presidente. ¿Y qué dijo el Senado? Un momentito, vamos a interpretar la ley. ¿Ha escuchado esa frase usted? Puta, si ayer la estabas diciendo. Por vamos esta a única interpretar vez. la ley. ¿Y qué decide el Senado? Que no, que la mayoría tiene que ser de los votos elegibles, 82. Y para eso se requieren 42 votos y Valle tenía 41. Ajá, ¿y qué hacemos? Pues vamos a una elección secundaria en el Senado y el Senado va a elegir. ¿Y a quién eligió el Senado? A Manuel José Arce.
que 2 años después cometió 2 o 3 golpes de Estado contra Honduras, contra Guatemala, El Salvador, por todos lados. Entonces, nacimos torcidos y seguimos torcidos, pero no tenemos que seguir así. Pero Es las correcto. argollas políticas son tan fuertes que no hemos Ahora, podido. Yo tengo 30 años de andar con este mensaje, abogado. Por eso, con es este mensaje importante de por democracia. eso es importante la historia. Desgraciadamente en Honduras no queremos saber o reconocer lo que hemos pasado como país. Mucha gente ignora por qué razón el Congreso Nacional es el primer poder del Estado. Si era el Congreso quien elegía en una elección de segundo grado al presidente de la República. Entonces, Cierto. por esa razón es que el Congreso juramenta al Ejecutivo. Correcto. Entonces, pero para eso hay que conocer un poco de La historia. historia para no ir cometiendo los mismos errores que el día de hoy estamos cometiendo. Ahora, don Carlos y abogado, pero recientemente en el país, que habían maestros docentes en las aulas universitarias que enseñaban el derecho constitucional o la teoría general del Estado y enseñaban que habían artículos pétreos que eran impenetrables, indestructibles, inmovibles, y salieron apoyando la reelección, don Carlos Urbizo. Bueno, ¿por qué? Porque no hay democracia, no hay independencia de poderes, Sí. es presidencialista. Entonces Juan Orlando le torció el brazo a todo que pudo y al que no se lo torció, pues lo mandó fuera, hizo algo con él y lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísima esta nueva Corte Suprema de Justicia que se va a elegir, porque si llega a estar en manos del gobierno, entonces va a haber un conflicto, porque ya hay 2 poderes, 3 poderes en manos del Estado, del gobierno, que va a poder lograr lo que quiera. Entonces, el gobierno va a poder acudir a la Corte Suprema de Justicia a que le resuelva un problema, y ese problema constitucional lo va a resolver a favor de quién, así como hizo Juan Orlando a favor de él. Entonces, por eso es que estamos hablando aquí de que necesitamos una Corte Suprema. Perfecto. Pues dentro de lo malo que está, sacar a los buenos, porque hay buenos, ¿verdad? Sí. Pero Correcto. lo malo ha sido más fuerte que lo bueno, aunque lo bueno sea mayor. Voy a la segunda pausa. Y fíjese que me gustaría que habláramos un poco de este tema de la Corte Suprema. Ya regresamos. Bien, en el tema de la nueva Corte Suprema de Justicia estamos en la etapa de tachas y denuncias. El lunes es el último día, el martes ya se va a saber quiénes son los denunciados. Pero mire, don Carlos Urbizo, que aquí el abogado Leonel Núñez denunció ya a uno de los postulados. Una tacha. Una tacha. Una tacha es. Una tacha. Explíquele al auditorio, por favor. La tacha es cuando existe una inhabilitación para que alguien pueda ejercer un cargo. La denuncia es porque ha cometido algún acto o falta o delito. ¿Va? En el caso mío, yo presenté una tacha contra el expresidente del Colegio de Abogados, el abogado Freddy Cerrato, porque lo inhabilita el artículo 270 constitucional en relación con el artículo 310 de la misma Constitución. O sea, como él maneja fondos del Estado, entonces él no goza del finiquito del Tribunal Superior de Cuentas. Por esa razón es que se presenta la tacha. Es esta, pero, ¿verdad? es correcto, pero al final va a ser la Junta Nominadora quien va a decidir. Yo como ciudadano, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, un deber ciudadano que yo tengo es velar porque se respete la Constitución. Entonces, fue presentada y yo sé y tengo conocimiento que en esta semana se han presentado diferentes denuncias, diferentes tachas contra diferentes abogados y notarios, que ellos tendrán su momento procesal para defenderse. Fue admitido, ¿verdad? Ya, sí, fue admitido y pues él tendrá su momento procesal para poder acreditar ya sea el finiquito del tribunal para decir no estoy inhabilitado y seguir en el proceso. Bueno, porque perfecto. no dudamos de la honorabilidad del abogado Freddy Cerrato. Eso quiero dejarlo bien claro. Bien, ¿cómo debe de perfilarse la Junta Nominadora para enviar estos últimos 15 nombres al Congreso Nacional, don Carlos? Mire, aquí yo tengo un conflicto porque yo estoy acostumbrado, ¿verdad?, a ver causas y resolver las causas para que de ahí en adelante deje de existir el problema, Sí. ¿verdad? Entonces yo he propuesto como ciudadano que tengo derecho a dar mi opinión y decir lo que pienso, aunque esté equivocado, que el problema que tenemos, entre otros, primero que son 15. Óigame, 15 magistrados para 9 millones de hondureños. Estados Unidos tiene 9 magistrados para 330 millones de personas. Si 9 pueden manejar la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿por qué tienen que ser 15 aquí en Honduras, que es un paisito pequeño, ¿verdad? Número 2, creo que elegir a los 15 de una sola vez es una barbaridad porque todo el mundo quiere su representante en la Corte Suprema, ¿verdad? Yo creo que si eligiéramos 2 cada año, cada 2 años, habría una mejor rotación, habría continuidad y
podríamos centrar la atención en esos dos propuestos de alguna forma que llegan al Congreso. Pero en la forma que está es un desorden, es un desorden que yo no puedo arreglar, ¿verdad? Ahora, como ciudadano. Y aquí lo que nos pasamos dice haciendo es parche tras parche tras parche, porque nunca podemos resolver un problema. Sí. Entonces, como no lo podemos resolver, hay que ponerle un parche, y esos parches no terminan nunca. Solo quiero rectificar el número. No, la Junta Nominadora manda 45 Mínimo, o más. Mínimo 45 o más. O más. Y- Pero Sí, pero van a acordémonos ser que 15 la que van a ser electos. Sí, pero Sí, la los Corte 15. no eran 15 antes. Antes eran 9. Eran 9, correcto. Y mediante un rifón entre los dos partidos políticos, dijo, no, necesitamos más chamba, entonces vamos a subir a 15. Ahora le hago una Entonces, pregunta. ellos fueron ahí los tiene usted. políticos. Le hago una pregunta, abogado. ¿Sí? No, ¿Cuál es la sala que más interesa en la Corte Suprema de Justicia? Es que todas interesan. No, pero hay una mire, especial. es que la sala constitucional. Bueno. pero con la sala constitucional han políticos. habido ya sugerencias que se forme un tribunal constitucional aparte de lo que es la Y constitución. habrá de voluntad justicia. para hacerlo. Es que el problema es que no lo hacen porque tienen miedo. Esos magistrados constitucionalistas deben ser vitalicios. Ahora, los presidentes y Pero los que con el- no, gobiernan, ni quiera los Dios, que gobiernan los abogado, países. vitalicios. Don Carlos, No. permítame. Don Carlos, los que gobiernan los países. Bueno, en el caso de Honduras siempre les ha interesado la sala Pero constitucional. El ¿Sí o tribunal no? constitucional debe ser don vitalicio. Ramón, claro que sí. Pero ¿qué nos va a hacer pensar que teniendo el mismo sistema va a ser distinta esa sala constitucional? ¿Por qué Ajá. no de los 15 lo sacan? Pero mira, eso es un desorden y tenemos que ordenar el país. Y el país se ordena a través de leyes electorales que le den al pueblo la facultad de poder premiar y poder castigar. Eso que dice usted ahí que lo deberían de tomar en cuenta para la próxima elección. Óigame, estamos burlando de nosotros mismos porque no tenemos ese poder. Don Aquí va a Carlos, pero venir un dueño del movimiento y esta es una dice, herencia de los políticos de los años 80 y los de años todo, 90. es que no metieron un golazo. Esta es una herencia no de los metieron un golazo políticos ahí. de los que hicieron la constituyente, de los que siguieron en diputados después de Ascona. Esta es la herencia que tenemos de estos políticos de Claro, los porque 80. les conviene, abogado, sigue el sistema porque los conviene, porque imagínense que los mismos que están en el poder, que disfrutan de él, más los otros alrededor que esperan llegar pronto, ¿cómo van a cambiar un sistema que les beneficia a ellos? El pueblo vale madre. Si el pueblo fuera importante para los políticos, Honduras no tendría Don Carlos, perfil que pero tiene, el tan COEP sencillo como eso. dice, el COEP, que son los empresarios, dice, yo tengo 2, 3 diputados en la sala Bueno, civil. es que ese es el para las abogado, es que demandas. así es el sistema. Qué lástima que yo no para tengo mi poder mantener diputado. un sistema financiero en Honduras acorde a los empresarios, ellos vienen y ponen magistrados, no son Óigame, los políticos. pero es que el sistema nuevamente son tenemos empresarios. tenemos que ponernos, así es el sistema. Si yo pudiera poner mi diputado, lo pongo. Usted no. Si le dan la oportunidad, claro que Me pongo yo. tengo una persona. Bueno, entonces, Bien. el sistema funciona. Mire, nosotros Sí. no somos una nación. Bien. Nosotros somos un archipiélagos de grupúsculos, de grupos, cada quien tratando de ver qué saca. Bien. Sálvese quien pueda. Perfecto. Porque así funciona el sistema. Perfecto. Gracias, don Carlos Urbizo, muy amable y muy gentil siempre de atendernos en Día Político. Gracias, abogado. No, para servirle. Lo que sí sé es que amamos Honduras Eso sí. y queremos lo mejor para nuestro país. Todos Por eso queremos lo estamos mejor peleando aquí. para Honduras. Sí. Gracias a usted por su fiel sintonía. Buenas noches.